Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Mis hermanos, la predicación que voy a compartir con ustedes encaja en la serie corta que terminaremos, Dios mediante, el próximo domingo. Ministerios y nacimientos que cambiaron la historia. Esta predicación la compartí con todo amor en el segundo servicio, pero encaja, como decía, pensando en esta serie bendita. Y es acerca de uno de los acontecimientos únicos en la historia del universo, en la historia del tiempo, en la eternidad. Ese evento cósmico, ese evento del universo en el que Dios Hijo, se hizo un bebé y nació en esta tierra, en un lugar específico, para venir a redimir a los que estaban sujetos a la ley, dice Gálatas 4:4. Hemos titulado la predicación de hoy, la enseñanza de hoy, ¿por qué el nacimiento de Jesús es único? Es único. Sabemos que cada año para estas épocas los creyentes celebramos, agradecemos al Señor el día en que Jesucristo nació en esta tierra. Lo celebramos, estamos agradecidos. Y también hay muchas personas del mundo occidental, donde avanzó el cristianismo, el evangelio, donde también celebran la Navidad, pero sin mucha conciencia de lo que realmente significa el nacimiento de Cristo. Nosotros ahora sabemos qué significa el nacimiento de Cristo. Pero hoy vamos a comprender un poco más por qué el nacimiento de Jesús es único. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar, a meditar desde el punto de vista humano, de la humanidad, de la cultura, de las costumbres, de lo social en este mundo, realmente el nacimiento de Jesús ante los ojos de los seres humanos fue un suceso raro, extraño, insólito, por el hecho de que a este nacimiento, a este bebé, cuando nació, se le atribuía proféticamente, bíblicamente, que no solo era el Dios que se había hecho un bebé, hecho hombre más adelante, sino que venía con un propósito extraordinario de salvar a la humanidad, al mundo. Por eso es que muchos no comprendieron o comprendían también lo insólito, lo absurdo, humanamente hablando, lógicamente hablando, lo escandaloso incluso, o lo humillante. Ahí vamos a ver esa perspectiva real, humillante del nacimiento de Cristo.
lo escondido que fue, lo oculto que fue para la mayoría, ese nacimiento que sería el nacimiento más extraordinario que ha ocurrido en toda la historia de la creación. Desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista cultural, como decía, era imposible creer que un nacimiento de esta manera, en la forma que se dio, podría traer algo extraordinario para la humanidad perdida. Sin embargo, ese fue el plan de Dios. Dios quiso hacerlo de esa manera, de esa forma, para comenzar a dar una lección que no entenderían los orgullosos, los soberbios, los altaneros, los poderosos de este mundo, los que se creían algo, y que llegarían a entender los sencillos, humildes, los pobres, los pecadores, los que se reconocían como pobres en espíritu. Y es lo que vamos a profundizar en la predicación. El primer punto, la primera verdad, ¿por qué el nacimiento de Jesucristo es único? Es único por lo impensable de la época en que nació. Hablando de manera en cuanto a la historia, la cultura y lo que sucedía. Antes de que Cristo naciera, reinaba un rey terrible llamado Herodes. Era una sucesión de Herodes, pero el que estaba en el tiempo de Jesús era malo, asesino, paranoico. Pensaba que todo el mundo quería quitarle el puesto y se creía el rey. Incluso mató a su esposa, mató a familiares cercanos porque sospechaba de que ellos querían hacerle daño. Era un rey terrible. En esa época también el pueblo de Israel, los que vivían en Jerusalén, estaban sometidos, esclavizados por el Imperio Romano. Le pagaban tributo al Imperio Romano y tenían que hacer lo que el Imperio les exigía, les obligaba, porque eran sus súbditos. Los habían conquistado. Y el pueblo de Israel seguía esperando a un Salvador que los liberara del yugo ahora del Imperio Romano. Lo esperaron cuando estaban siendo cautivos o fueron cautivados por el Imperio de Babilonia. Antes estuvieron esclavizados en Egipto, pero cuando estuvieron en Babilonia anhelaban que apareciera el Mesías, el ungido, el llamado por Dios para salvarlos de esa cautividad. Era lo que pensaba el pueblo de Israel, era lo que pensaban los escribas, los fariseos, los saduceos, los religiosos, los maestros de la época. Luego esperaban la liberación cuando fueron cautivados, subyugados por el imperio asirio, el imperio sirio también, luego por el imperio griego y en el tiempo del nacimiento de Jesús por el imperio romano. Ahora, el escritor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, cuando narra el contexto de cómo va a nacer Jesús, da detalles muy importantes que no son casuales, tampoco son accidentales. Explica que el nacimiento de Jesús ocurre durante el censo que había dictaminado el emperador César Augusto. Él quería saber cuántos eran los que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y todos los de Jerusalén tenían que ir a sus lugares de nacimiento para, principalmente los padres, la gente adulta, para de nuevo decir, estamos vivos, aquí nacimos, y censar cuántos varones habían, cuántas mujeres habían. Ahora,
El nacimiento, entonces, es muy interesante porque en esta misma época, el Senado romano, el Parlamento romano, o en nuestras repúblicas latinoamericanas sería el Congreso romano de ese entonces, por decreto declararon que Augusto César, en esas fechas precisamente, era el salvador de todo el mundo conocido, porque todo el mundo estaba dominado prácticamente por Roma. Y dijeron, Augusto César es el salvador, la palabra griega soter. Y también proclamaron por decreto que Augusto César era el Señor. La palabra Kyrios, pronunciación antigua Curios, pero se oye mejor Kyrios. Es decir, el absoluto, el amo, el dueño y amo de todo el imperio romano, a quienes todos le merecían honra, tributo y adoración incluso. Cuando alguien miraba al César, aunque sea de lejos, tenía que arrodillarse. Era, según entonces el Senado, él era el Salvador y era el Señor. Pero precisamente en esos días, Lucas 2, 8, 11 relata quién sería verdaderamente el Salvador, no Augusto César, quién sería el verdadero Señor, el Kyrios, no Augusto César. Vea qué conflictos tendría humanamente desde ya el nacimiento de Cristo. Lucas 2, 8, 11 en esta traducción dice así: en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, un temor santo, porque sabían que era una visión celestial o una realidad celestial. Sigamos. Pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido, ¿qué dice? Un Salvador, un Soter. No, entonces Dios está diciendo, el ángel está diciendo, hoy ha nacido el verdadero Salvador del mundo, no Augusto César. Hoy les ha nacido quien es Cristo, el Señor. Hoy ha nacido el que será el verdadero Señor de señores y Rey de reyes. Señor de señores. No hay tal Señor. Más adelante, por eso también la iglesia fue perseguida. Porque todos tenían que decir que el Señor y el Salvador era el emperador, que era divino. Por supuesto, los cristianos nacidos de nuevo jamás se arrodillaron delante de César, jamás adoraron a César y jamás le llamaron Señor y jamás le llamaron Salvador a César. Cuando los perseguían y les decían, ¿por qué no adoran a nuestro emperador, que es el Señor y el Salvador? ¿Sabe qué decían los cristianos? No, nosotros tenemos un Señor y un Salvador, y es Cristo Jesús el Señor. Por eso lo mataban, por eso lo perseguían. Además, Lucas, en el nacimiento de Cristo, anuncia que habrá una paz en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Era la paz que Jesucristo traería, que era contraria a la pax, en latino, pax romana, que impulsó Roma. Porque es verdad que el imperio romano
trajo prosperidad, trajo paz, entre comillas, paz política, porque cuando ellos conquistaron a las distintas regiones, pueblos, aldeas, ciudades, eran inteligentes humanamente hablando. Les dejaban sus dioses, les dejaban ciertas cosas y decían, también tenemos estos dioses y el emperador también es el Salvador, el Señor y es Dios. Pero no se preocupen, adoren también a sus dioses. ¿Y saben qué? Les vamos a construir carreteras para que ustedes puedan traer sus productos. Roma construyó miles de kilómetros de carreteras para que fueran a todas las ciudades más importantes del mundo conquistado por Roma, que era una región muy grande, a todo el mundo. Cuando decían todo el mundo, era porque era el mundo conocido, no sabían que estaban las Américas. Pero de verdad, todas las carreteras de Roma iban a los lugares más importantes. Y de los lugares más importantes y las aldeas aún más sencillas, todas las carreteras conducían a Roma. De ahí el dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. Donde había un camino bien hecho, ese camino lo llevaba a Roma. Estaba más fácil que el Waze ahora, hermanos. Porque a veces el Waze ahora lo mete a uno en lugares que no están muy bonitos, aunque le ahorra tiempo. Bueno, esa paz, digamos que era relativamente buena, pero el ángel está anunciando que el nacimiento de un bebé traería una paz distinta y verdadera. Por eso fue anunciado también en Isaías que ese niño sería llamado el príncipe de paz. Y Jesucristo más adelante dijo precisamente que Él era quien daba al mundo, a los seres humanos que creyeran en Él, la verdadera paz. Se recuerda el texto que hemos leído, cuando Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo se la da. Yo les doy la paz verdadera. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, por primera vez experimentamos la verdadera paz en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Se recuerda usted cuando aceptó a Cristo? Yo me recuerdo cuando acepté a Cristo, hermanos, de verdad, yo sentí una paz que jamás había sentido en toda mi vida. Eran 20 años, pero era toda mi vida. Y dije, Señor, esto es algo maravilloso. Y me encontraba en una situación muy complicada, muy difícil, pero tenía más paz, mucha más paz y verdadera paz que nunca antes había sentido. Entonces la paz de Cristo se contrapone contra la paz romana. Jesús como niño, ya anunciado como Señor, que se contrapone al Señor Augusto César. El niño Jesús anunciado como Salvador, contraponiéndose al Salvador del Imperio Romano. De ahí también la persecución que tuvo que sufrir Jesucristo cuando ya tenía 2 años. Porque cuando el rey Herodes se enteró que algunos sabios de Oriente vinieron a adorar al rey de los judíos, y Herodes se entera y llama a los sabios de Oriente, y los sabios le dicen, rey, hemos venido a adorar al rey de los judíos. Así les dijo al rey Herodes, a este rey malvado. En ese momento, como era muy astuto, les dijo, ¡ay, qué bueno! Sí, pues, le hubiera dicho, si hubiera hablado en guatemalteco, ¿verdad? Sí, pues, qué bueno. ¿Saben qué? Vayan a adorarlo y cuando lo encuentren, me vienen a avisar para que yo también le adore. Lo que estaba maquinando este rey malvado era asesinar a aquel bebé porque los sabios de Oriente decían que era el rey de los judíos. Ahora, como los magos, así se le llama literalmente en la Reina Valera 60, que quiere decir sabios, por revelación en sueño les fue revelado que no regresaran a Herodes, porque quería matar al niño. Se fueron por otro camino y huyeron.
Entonces el rey Herodes, malvado, se enfureció y dijo, para que no quede vivo este pequeño rey de los judíos, calculó que ya tenía 2 años, y dijo, a todos los niños de 2 años, mátenlos. Pero el Señor tan misericordioso que le reveló a José y María que Herodes se había levantado para perseguir y matar al niño y tuvieron que huir a Egipto. Pero ciertamente murieron muchos niños de 2 años. Herodes terrible. Fue tan terrible que a partir de la triste historia, porque al final fue triste historia de Herodes, ningún padre, ninguna madre le ha puesto Herodes a su hijo. Yo no conozco a ninguno. Y si alguien por casualidad que no ha leído nunca la Biblia le puso Herodes a su hijo, por favor dígale que lea la Biblia y se le puede cambiar el nombre todavía. Legalmente se le puede cambiar el nombre, es terrible, pero le aseguro que no hay. Vea cómo es el contexto del nacimiento de Cristo Jesús. A veces nosotros lo hemos idealizado en el sentido de que fue muy hermoso todo lo que aconteció, pero el padecimiento y el sufrimiento de Cristo Jesús en su nacimiento y lo que le rodeó fue terrible. Y es lo que vamos a ir viendo. En segundo lugar, el nacimiento de Cristo es único por el lugar donde nació. Belén, la pequeña aldea Belén olvidada. Nació ahí porque Dios soberano, el Dios trino, decidió que debería nacer en una de las aldeas más pequeñas y más olvidadas. No en la ciudad más grande, más bella, más hermosa, ni de Grecia, ni de Babilonia, ni de Roma, y tampoco de Jerusalén como tal, sino en la pequeña Belén. Miqueas 5:2 dice así: tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. Eres pequeña. ¿Qué quiere decir? Insignificante. ¿Por qué? No tenía ni murallas, no tenía ni bodegas, ni guarniciones de alimento. Eran unos cuantos, pocos, decenas, quizá algunos cientos de habitantes, y todos vivían del pastoreo, de la familia de Tera. Pero de ti me saldrá el que será Señor. La palabra Señor ya en el ámbito cristiano es el absoluto, el dueño, el amo, el que tiene toda la autoridad. Jesucristo por eso es el Señor, ¿verdad? Será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Está hablando de Dios el Hijo hecho un niño. Está hablando ahí en esos términos desde el principio hasta los días de la eternidad, su origen divino. Ahora, los rabinos, cuando leían este pasaje de Miqueas 5:2, se confundían. No lograban interpretar, no lograban conciliar, no podían entender. Porque los rabinos y los escribas, los fariseos, pues realmente se habían alejado del Señor, su corazón estaba lejos de ellos. Y ellos se habían vuelto religiosos y habían perdido la comunión con Dios. Ahora, los hombres de Dios, como los profetas, que conocían el corazón del Señor y estaban en comunión con Él, podían discernir que esto era verdad. Pero los religiosos no, los rabinos de ese entonces no. Y estuvieron por siglos, antes de que sucediera el nacimiento de Cristo, confundidos y no resolvieron nunca esta verdad que para ellos resultaba ser un misterio. ¿Por qué? Porque decían, hombre, en una aldea insignificante de unos cuantos, no es posible que nazca el Mesías. No puede ser. Tiene que ser en Jerusalén. Jerusalén, en sus tiempos de gloria, con el templo más hermoso, el templo más costoso, Jerusalén llegó a ser la ciudad más importante en el reino de Israel,
cuando estaba en sus tiempos de gloria. En las fiestas de Jerusalén venían habitantes de toda la tierra para venir a celebrar. Era un lugar muy importante. Pero en sentido contrario, Belén era muy pequeña, muy insignificante. Entonces, nadie imaginaba un nacimiento de esa naturaleza en esa pequeña aldea. Más bien algunos decían, pero si Belén, ¿qué historia tiene? Es cierto que en un tiempo pudo haber sido conocida por el rey David, pero es una ciudad olvidada, es una ciudad abandonada. Más bien lo relacionaban con una ciudad donde había habido muerte. ¿Por qué? Porque como ahí iba a nacer el niño Jesús, entonces ahí murieron muchos niños que fueron matados por Herodes. Entonces se le conocía como una ciudad de muerte, una ciudad de tragedia. Por eso Jeremías, cuando habla de Belén, la asocia con llanto, con luto, no con esperanza. Los pensamientos de Dios, ahora lo sabemos nosotros, no son los pensamientos del hombre, ni los argumentos del hombre. Dios eligió a Belén por ser precisamente pequeña, insignificante, olvidada, pero es el mismo principio que Dios estaba dando y el mismo que se manifestaría en el cristianismo. Dios escogería a los que serían salvos, pero sería la gente sencilla, pequeña, insignificante, a los marginados, a los olvidados, a los pobres, a los pecadores, a los que ya no, la sociedad ya no los recibía, a los menospreciados. Era una señal de que Cristo nacería en algo muy pequeño, olvidado, porque venía a los pecadores rechazados por la gente que se creía justa y se creía importante. Pablo recuerda ese principio, porque Dios escogió de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, de lo necio, de lo que no es, para avergonzar a los nobles, a los poderosos y a lo que es, a lo que tiene valor en este mundo, para avergonzarlos a ellos. Mis hermanos, dentro de esos pequeños insignificantes, ahí entramos nosotros por pura gracia y misericordia. Dios nos salvó precisamente porque éramos así, pecadores insignificantes. No somos de la gente más rica, más millonaria y más noble. No descendemos de reyes ni de generaciones de realeza. No sé si hay alguien aquí que tal vez fue pariente de la reina de Isabel de Inglaterra. No sé si alguien tiene sangre real, pero entonces Dios hace siempre excepciones. Pero la mayoría somos salvos, por eso entendemos, por pura gracia, por pura misericordia. De lo insignificante. Lo frágil escogió el Señor. Tercera verdad de por qué el nacimiento de Cristo es único. Por la forma de nacer y cómo sería llamado desde su nacimiento. Para los fuertes, los religiosos, los poderosos de este mundo era algo ridículo, algo chocante, que un niño fuese llamado Dios fuerte, que fuese llamado Padre eterno. Sin embargo, así dice el profeta, y así se cumplió. Isaías 9:6, Reina Valera contemporánea, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, eso hay que subrayarlo ahí, Padre Eterno, y Príncipe de Paz. Otra vez, algunos rabinos se confundían aquí y decían, ¿cómo es posible que un niño sea llamado Dios Fuerte, Padre Eterno? ¿Cómo puede ser un bebé Dios Fuerte? Los rabinos también debatieron este texto durante muchos años y no lograron
entenderlo y discernirlo. El nacimiento de Cristo Jesús es único por la forma en que nació. Es imposible humanamente que un niño, humanamente es imposible que un niño nazca de una virgen que no tenga relaciones sexuales con su esposo. Es imposible. ¿Verdad que es imposible, hermanos? Digo humanamente. Cuando hay un niño que ha nacido, es porque hubo un varón y una mujer en intimidad sexual. No puede ser de otra manera. Nosotros ya sabemos que los niños no los trae la cigüeña, ¿verdad, hermano? No los trae la cigüeña. No vienen de arriba, no. Ni nacen de una manera extraordinaria, que a veces nos parece raro. Me acordé de una anécdota, ahorita se la voy a contar, para que no se me duerma. Una pareja tiene a su niño de 4 años y a esa edad le pregunta a él: mamá, papá, ¿cómo nací yo? Y los padres piensan que es muy pequeño para decirle realmente cómo nace un bebé. ¿Cuál es el proceso? Y les dice: naciste de la siguiente manera, hijo. Una noche tu papi y yo nos acostamos a dormir. Cortamos una florecita, la colocamos debajo de la almohada, nos acostamos a dormir y al día siguiente ahí estabas tú. Ah, así nació, sí, qué bueno. En la noche el niño, que los niños tienen ciertas ideas, ¿no?, llevaba una florecita, levantó la almohada, la colocó ahí y se acostó a dormir. Al día siguiente levantó la almohada y había una cucaracha. Le dijo: no te mato solo porque soy tu padre. Eso para que no se duerman. Cuando los que no se habían convertido y no tenían el discernimiento, ni conocían las profecías, ni conocían al Dios verdadero, oyeron que una aldeana, no una mujer de ciudad, no una mujer de una familia noble, estudiada, de reyes, de nobles religiosos, nobles maestros, rabinos, no, una aldeana que no tenía mucha cultura. De la aldea más pequeña y olvidada, Belén, aldeana, eso sí, temerosa del Señor, creyente. Cuando ellos comenzaron a oír acerca de cómo ella resultó embarazada, les parecía que era una gran mentira de parte de ella. Entendemos humanamente porque nunca había habido un nacimiento como ocurrió el nacimiento de Jesús de Nazaret. Todos los niños que habían nacido antes de Jesús de Nazaret habían nacido por la unión sexual de un hombre y de una mujer. Pero cuando ella tenía que decir la verdad, aunque se exponía a que la apedrearan, la lapidaran, porque ella dijo la verdad. Cuando el ángel se le aparece y le dice que ella es bienaventurada porque el Señor la ha escogido para que ella tuviera a un hijo dentro de su vientre, que sería el Mesías, que su nombre sería Jesús, que significa Salvador, porque Él salvaría de sus pecados al pueblo. Y María le dice: pero ¿cómo será? Porque ella sabía, como todos, que para tener un niño había que tener unión sexual. Y le dice: no temas.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo que estará en tu vientre, engendrado por el Espíritu Santo es. No temas. Cuando ella resulta embarazada, ¿quién le iba a creer que había sido engendrado el ser que estaba ahí por el Espíritu Santo? ¿Entendemos el contexto humanamente hablando? ¿Quién le iba a creer? ¿Quién? Ni el propio José le creyó. Cuando le dijo, estoy embarazada del Espíritu Santo, José. Y él dijo, ¿qué Espíritu Santo? Yo me voy. En silencio, no te voy a difamar. Mereces ser apedreada. Esa era la realidad. Mereces ser apedreada. Caíste en fornicación. Y él la iba a abandonar en secreto porque la amaba. Pero entonces se le tiene que aparecer el ángel para hacerle ver cómo era el asunto. Y le dice José, no te preocupes. Lo que en ella hay, en su vientre, el fruto de su vientre hay, es engendrado del Espíritu Santo. Ella es la escogida para tener en su vientre al Mesías. No te preocupes. Y José, cuando entendió eso de manera maravillosa, él entonces regresa con María y empieza a sufrir la afrenta, la humillación, el estigma de todos los incrédulos que decían, José se casó con María y ya estaba embarazada. El fruto de ese vientre es fornicación. Por eso en los evangelios dice que muchos cuando decían, Jesús dice que es el Mesías, si sabemos la historia, estaba embarazada después que José se casó con ella, este es hijo de fornicación, dicen los evangelios que así le decían. Pero como José sabía la verdad y como María sabía la verdad, no les importó. Por eso el nacimiento de Cristo es único. Único en el sentido de que después del nacimiento de Jesús engendrado por el Espíritu Santo, no volverá a haber ningún otro nacimiento así, como tampoco lo hubo antes del nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo fue único. No habrá otro igual. Ciertamente fue un milagro. ¿Por qué? Porque cuando fue engendrado con el Espíritu, por el Espíritu Santo, y dice, y el Altísimo te cubrirá con su sombra, dice el pasaje. Lo que dice el texto es que el embrión de Jesús, de ese bebé, fue colocado, fue engendrado dentro del vientre de María, pero no formó unión con el óvulo de María, porque entonces sería una parte pecadora. Jesús no nació en pecado, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Ese nacimiento es maravilloso, pero si fue verdaderamente hombre. Como están un poco incrédulos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Adán fue verdaderamente hombre, sí o no? ¿Sí o no? Hombre de carne y hueso, sí. Ahora, ¿él nació de la unión de un hombre y una mujer sexualmente? Bueno. Ese fue el primer nacimiento milagroso también. Porque fue creado, formado, moldeado del polvo. Lo moldeó el Señor. Y una vez que estaba moldeado, usted conoce la historia, si la ha leído, dice que sopló, insufló, dice otra traducción. O sea, el aliento del Señor significa sopló el Espíritu, le dio el Espíritu a ese barro y en el momento se convirtió en un ser viviente, en un hombre de carne, hueso y sangre. Pues el postrer Adán, que así se le llama a Jesús también, fue creado también de manera milagrosa, pero verdaderamente hombre con carne, hueso y sangre.
Es cierto que cuando fue creado, engendrado por el Espíritu Santo, en ese momento el vientre de María y el ser de María sí comenzó a sustentarlo con su leche y con los nutrientes de ella, eso sí es verdad. Pero fue extraordinario. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, el nacimiento fue único. Si después de Jesús alguien dijo alguna vez que tuvo un embarazo por el Espíritu Santo, o está así, o está queriendo decirle una mentira a alguien. Porque si está embarazada, fue embarazada por un hombre. Punto. ¿Lo voy a entender, ¿verdad, hermanos? Bien. Ahora, cuando el texto dice que fue engendrada por una virgen, les voy a explicar algo bien interesante bíblicamente. La ciencia bíblica, entender un poquito más. Cuando el texto dice que fue engendrado por una virgen, la traducción es correcta. En el hebreo habían dos palabras para colocar ahí la palabra joven o virgen. La palabra hebrea alma, así se pronuncia más o menos, alma. Y una joven concebirá un hijo. Si aparece la palabra alma, si apareciera la palabra alma. Si aparece la palabra hebrea bedulá y una bedulá, la palabra bedulá hebrea se traduce literalmente por virgen. Es decir, la que nunca ha tenido una relación sexual. De hecho, si se usara la palabra alma hebrea en el contexto y en la cultura hebrea, cuando decía una joven, se entendía que esa joven era virgen, que se había guardado, porque esa era la instrucción, era la tradición de que todas las mujeres israelitas se casaran vírgenes. Por eso si alguna no se casaba virgen, era lapidada, porque era un pecado terrible. Así lo estipulaba la ley que Dios había dado a Moisés. Pero para quitar toda duda, hubo una traducción del hebreo por eruditos hebreos 200 años antes, si no recuerdo mal, llamada esa versión, esa traducción, la Septuaginta, que viene de 70, porque fueron 70 los eruditos que tradujeron del hebreo al griego todo el contenido del Antiguo Testamento. Y para que no hubiera duda, cuando tradujeron al griego, utilizaron la palabra exacta para virgen, en la palabra griega, partenos, de donde viene la palabra parto. Entonces, cuando el texto habla de partenos, literalmente está diciendo de una virgen, porque fue concebida por el Espíritu Santo. Eso para que no quedara ninguna duda. Claro, el nacimiento y el embarazo de María biológicamente contradice la ciencia reproductiva. Por eso fue único el nacimiento de Jesús. Culturalmente, pues un embarazo sin padre significaba lo que les decía, la muerte. Religiosamente el judío no tenía categoría para esto. Era algo muy bochornoso, era algo muy bajo. Los héroes podían nacer de mujeres estériles que después el Señor hacía un milagro y hacía fecundas sus matrices, pero se tenían que unir con un varón para dar a luz. Así que Lucas 1:35 lo vamos a leer para terminar esta parte y entramos a la siguiente verdad. Dice así: el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, explicándole a María, porque ella no sabía cómo iba a suceder.
Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, la presencia divina va a engendrar el embrión de Jesús, que será perfectamente humano, ser humano. Así como fue Adán, que no tuvo padre ni madre también. Y por lo tanto tampoco tuvo suegra ni suegro, ¿verdad? Eso no sé si es bueno o es malo. Te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que dice el texto, mis hermanos, es que María se convertiría en un nuevo lugar santo, sería apartada, consagrada por el Señor para que allí fuera colocado el embrión de Jesús. El espacio donde Dios habitaría de manera única, como un bebé real. Eso no es un ejemplo, una metáfora, una ilustración, es una verdad. El poder de Dios vendría sobre ella, es decir, la presencia del Señor. Cuarta verdad de por qué el nacimiento de Cristo es único. Es único por lo escandaloso del lugar donde fue dado a luz. Nosotros como cristianos de nombre, antes de nacer de nuevo, porque nacimos en la cultura católica romana que nos conquistó juntamente con Colón hace más de 500 años, nos trajeron la religión católica, todos venimos de ahí, en las Américas, todos. Y ellos tenían la idea pues, del nacimiento de María y todo, y comenzaron a enseñar el nacimiento con figuritas, siempre tendiendo a la idolatría. No estamos ofendiendo a nadie porque esa es nuestra historia, de ahí venimos nosotros. Algunos de ustedes, como yo, que no nos convertimos desde pequeños, pues observamos nacimientos, quizás algunos de ustedes hacían nacimientos, pero todos sabemos que es un nacimiento donde se colocan las figuras del niño Jesús, de José, de María, también de los sabios, se meten a varios personajes ahí, pero también colocan alrededor del niño Jesús, ¿a quién le colocan? A una vaca, a un buey, a un burro, a un cordero. No colocan mucho a gallinas, no me recuerdo, pero el nacimiento era hermoso. ¿Y cómo mirábamos nosotros eso? Lo mirábamos como algo, como que qué bonito, como hasta con ternura. ¡Hala, qué bonito! Ahí está el buey, ahí está la vaquita, está el corderito, y ahí está el niño Jesús. Lo idealizamos. Pero esa realidad fue terrible y horrible lo que vivió Jesús y María naciendo en un lugar así. Nosotros sabemos que nuestros padres, cuando nosotros nos dieron a luz, en general buscaron el mejor lugar que podíamos nacer nosotros. Y la historia va mostrando que cada vez los hijos quieren mejorar lo que los padres hicieron. Y si sabe que el varón que su esposa está embarazada y va a dar a luz, pues va a buscar el mejor lugar, si se puede pagar un sanatorio, un hospital, lo mejor. Jamás se le ocurriría, jamás que fuera a nacer donde nació Jesús. Nació en un establo. En un establo. Donde de verdad los animales que estaban ahí olían a animales. ¿Cómo huele una vaca? Un buey, un toro, un cordero, una oveja. No huelen a perfume, hermano. Es más, cuando hacen sus cositas por ahí, ¿a qué huele? No me digan. Ya lo pensamos. Ahí nace el Señor Jesucristo. ¿Qué cuna? Los seres humanos buscamos la mejor cuna que podamos darle a nuestros hijos. La mejorcita. Lo mejor que podamos.
La cuna que tuvo el Señor Jesucristo fue un comedero donde comían los animales. Nosotros idealizamos, el pesebre, sí, que el pesebre. ¿Acostaría usted a un familiar suyo en un pesebre? ¿En un lugar donde comen los animales? ¿Lo pondría usted un bebé donde pone la casita del perro? Imposible, nunca. Y sin embargo ellos, como no encontraron lugar en el mesón, dice la Escritura, nadie los recibió excepto una familia que tuvo algo de misericordia. Le digo, miren, el único lugar que tengo es en la parte de atrás de esta casa, pero ahí está mi vaquita, mi buey, mi burrito, mi perrito, mi gatito, mi corderito, mis ratones, no sé si había ratones ahí, pero ahí están todos los animalitos, ahí están. Si quieren ese lugar, ahí están. Aguantaron frío, aguantaron hambre, aguantaron mal olor. Allí nació Jesús. No tenía ropa suficiente. Allí nació. El nacimiento de Cristo es único entonces, ¿por qué? Porque siendo Dios se hizo hombre y tendría que aprender la obediencia, pero también el sufrimiento, la marginación, la pobreza, el rechazo. Hay comentaristas que creen que realmente tuvo que nacer Jesús allí, humanamente hablando, porque las familias de Belén, que eran muy pocas y que eran los parientes de ellos, no lo recibieron, porque no querían recibir una, según ellos, fornicaria, y con otro que había aceptado a una mujer que había sido embarazada por otro. No creían que había sido engendrado Jesús por el Espíritu Santo. Le cerraron las puertas, sufrieron esa vergüenza y esa humillación. Pero Dios así lo dispuso. ¿Por qué? Para que supiéramos el mensaje desde el principio. Que Jesucristo vino por los pobres, por los miserables, por los marginados, por los menospreciados, por los desechados por los hombres, por los pecadores, por los más insignificantes. Jesús vivió eso desde su nacimiento. Si algunos pasamos en el pasado pobreza, Jesucristo la vivió desde su nacimiento. Si alguien ha sido marginado, pues ellos fueron marginados, fueron rechazados, fueron calumniados, fueron injuriados. Persecución, perseguidos ellos también. Significa que Dios se identifica con el sufrimiento y la miseria de los seres humanos, de los pecadores. Por eso Cristo nació soberanamente en un pesebre y vivió la realidad del desprecio, de la pobreza, de la situación humillante de nacer en un establo. Pero lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, porque nosotros también somos miserables, éramos miserables, pecadores, pobres, perdidos, sin esperanza, sin lo peor. Sin lo mejor de este mundo, sino lo peor de este mundo quizá. Pero Dios nos amó y por eso la salvación que tenemos es tan grande y debemos estar eternamente agradecidos que se fijó en nosotros, no en la gente más noble, más poderosa, más fuerte del mundo, porque lamentablemente los que están en esa condición son soberbios y su Dios es el dinero, su Dios son ellos mismos. Pero Dios nunca rechaza al pecador, al pobre, al pescador, al aldeano, al adúltero, a la adúltera, a la fornicaria, a la prostituta, a los pecadores de todo tipo. No lo rechaza. Todo el que viene a Jesucristo lo recibe porque Él sabe que vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos halló en Cristo Jesús y se identifica desde su nacimiento.
Significa que nuestra salvación, mis hermanos, el nacimiento de esa manera, no está lejana, está muy cercana a nosotros. Se identifica con los que padecemos y sufrimos, por nuestros propios pecados también, por nuestra condición. Pónganse de pie. La conclusión, el Dios que llora. Dios no es un héroe al estilo de los héroes humanos, que vienen con poderes mágicos, con grandezas, con fuerzas superiores. Él nace como un sencillo y humilde bebé en las condiciones que hemos explicado. Dios es perseguido por, quise decir, el bebé Jesucristo, Dios fuerte, Padre eterno, es perseguido por el Imperio Romano. Sus padres son menospreciados. Cuando Él nace, llora como un bebé, literalmente, porque era un bebé. Y cuando Él sale de este mundo, con una voz quebrantada, casi con lloro, en la cruz dice las últimas palabras: consumado es. Sufrió la pasión, la vergüenza, la traición, el abandono, los golpes, cuando lo abofetearon, sufrió toda esa ignominia, esa miseria. Ahí estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando nuestros dolores, nuestras rebeliones en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. De hecho, el nacimiento de Cristo hasta su muerte es lo que teológicamente o una doctrina explicada se llama la etapa de la humillación de Dios. Pero Él vino a nacer para salvarnos a nosotros. Y por eso sufrió todo eso, para que nosotros sepamos que tenemos un Dios que sabe lo que es sufrir. Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que pasamos. Él se solidariza con nosotros, se conmueve cuando nosotros estamos sufriendo, porque Él pasó exactamente por todo tipo de sufrimiento, vergüenza y humillación. Por eso el nacimiento de Cristo es único, porque es la historia donde el Dios infinito se hizo un hombre finito con limitaciones, comenzando por ser un bebé. Donde lo eterno entra en la historia de este tiempo, de la creación. Donde el amor de Dios se hizo vulnerable. Hermanos, eso ha sucedido solo una vez. Solo una vez, solo en Belén. Solo por nosotros, por amor, por estar con nosotros. Por esto y por mucho más, el nacimiento de Jesús de Nazaret es único e irrepetible. Si Dios revela su gloria en un pesebre, es porque Dios nos ama a los pecadores para salvarnos, a los desamparados, a los fracasados, a los que sufrimos, a los que padecemos. Por eso hoy, Señor, podemos decir gracias porque Cristo sufrió y padeció desde su nacimiento hasta su muerte. La muerte cruenta, violenta. Nace así y muere así. Me impresiona mucho, me ha impresionado desde que leí el texto de Isaías 53, los primeros versículos. Pero he estado meditando en estas últimas semanas, 2 semanas, sobre ese pasaje y es maravilloso. Es con tanta claridad la profecía del sufrimiento de Jesús. Cuando comienza el texto diciendo, ¿quién creerá nuestro anuncio? El anuncio de que Dios hizo hombre, un bebé. ¿Quién creerá ese anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No hay en él parecer ni hermosura en la pasión y en la crucifixión. A eso se refiere. Mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Está hablando del pueblo de Israel en primer lugar. Ese es el Mesías, no puede ser, escondemos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, dice el profeta.
refiriéndose al pueblo de Israel, duro de corazón. Pero a continuación dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en la cruz. Nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, pero realmente lo que estaba sucediendo era, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Realmente el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice, pero ahora entendemos que por su llaga fuimos todos nosotros curados. Y termina, el siguiente versículo es maravilloso porque refleja la verdad. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Nos trajo salvación, vida eterna y también sanidad para las enfermedades del alma, del espíritu, de la mente y del cuerpo físico. Eso nos trajo el nacimiento de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos un momentito. Gracias, Jesucristo. Cuando en la Trinidad, con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, planearon el plan, valga la redundancia, de salvación, y tú dijiste, heme aquí, yo iré. Yo iré a sufrir. Yo naceré en un pesebre, en un establo. Yo sufriré. Yo llevaré las rebeliones. Llevaré los pecados de todos. Sí, yo lo haré. Por amor a salvar a la creación que hemos hecho. Señor Jesús, gracias por haber nacido para salvarnos. Gracias, Jesucristo, por haber vivido para redimirnos. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz para salvarnos y traernos salvación, liberación, para librarnos del cautiverio de la muerte física, de las adicciones, de las esclavitudes del mundo, del pecado. Gracias. Y gracias, Señor, porque al final eres tú quien mantiene sanos estos cuerpos. Y seguiremos creyendo y seguiremos orando también, Señor, por aquellos que puedan estar postrados y estar enfermos. Le damos gracias. Ahí donde está, dele gracias un momento al Señor, habiendo comprendido un poco más acerca de por qué el nacimiento de Cristo es único. Dele gracias al Señor, con sus palabras, en su mente, en su corazón. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si hubiera alguna persona aquí, alguien que ahora ha oído la palabra y sabe cuánto sufrió Jesucristo porque lo ama, porque quiere salvarlo, librarlo de la muerte eterna, del dominio del diablo, de Satanás, perdonarle todas sus rebeliones, pecados, transgresiones, y aún puede sanarle su alma, su espíritu y aún su cuerpo. Él puede hacer un milagro. Si tan solo usted le abre su corazón, su vida, no como los incrédulos del tiempo de Jesús que lo rechazaron. Si tan solo hace una oración de corazón, el Señor lo salva. La salvación es por la fe. La vida eterna la recibe creyendo en Jesús y a quien lo envió, Dios Padre. Así que si alguien va a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, diga conmigo esta palabra de fe. Si alguien lo está viendo a través de la red social, por favor diga conmigo esta palabra de fe para ser salvo. Jesucristo,
Gracias por haber nacido para salvarme. Creo en ti, que tú eres el Salvador del mundo y tú eres el Señor. No existe otro Salvador ni otro Señor. Tú eres el Salvador y yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis rebeliones. Ahora sé que las llevaste en la cruz. Ahí las llevaste. Llevaste mis enfermedades también. Yo creo en ti. Gracias por salvarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración aquí? Puede levantar su mano o pasar al frente. Si alguien lo ha hecho a través de las redes sociales, lo que le pedimos es que si ha hecho la oración, necesita ahora crecer espiritualmente, leyendo la Biblia, orando, congregándose, escuchando las predicaciones, las enseñanzas, para crecer espiritualmente. Y si desea congregarse a la familia de Dios, aquí le recibimos con todo nuestro corazón. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.